El pueblo de San Viridio siempre tuvo una forma extraña de envejecer. No era el tiempo lo que lo desgastaba, sino el silencio. Las casas parecían contener la respiración, los árboles evitaban moverse incluso con viento fuerte, y los perros, los pocos que quedaban, nunca ladraban de noche. No porque no quisieran, sino porque sabían lo que pasaba cuando alguien hacía ruido junto al pozo. El pozo estaba en el centro del pueblo, aunque todos actuaban como si estuviera en un exilio invisible. De día, era solo una boca de piedra agrietada, cubierta de musgo y rodeada por una vieja reja oxidada. Pero al caer la tarde, el aire alrededor de él, cambiábanse, volvía denso, como si el suelo exhalara frío, como si algo allí abajo se agitara esperando un sonido que lo guiaras hacia arriba. No siempre fue así. 50 años atrás, el pozo era solo un pozo. Los niños jugaban alrededor, las mujeres lavaban ropa cerca y el agua era cristalina. Hasta el día en que cayó un niño pequeño, un niño del que nadie quiso hablar después. Todos en San Viridio conocían ese secreto sucio, ese pecado que compartían como una enfermedad hereditaria. Nadie fue capaz de bajar a rescatarlo. Nadie movió una piedra. Nadie llamó a los pueblos vecinos. Decidieron cubrir el accidente. Literalmente, pusieron una tapa improvisada. Rezaron en silencio y prometieron seguir adelante. Lo único que escucharon días después fue un llanto ahogado que subía desde el fondo del pozo. El llanto de un niño que ya no era niño, o quizás de algo que estaba imitando su voz. Después de eso, empezaron a pasar cosas, sombras pequeñas que se movían entre las paredes, risas entrecortadas que serpenteaban entre las piernas de la gente, niños que amanecían con arañazos en las piernas, como si alguien hubiera intentado arrastrarlos de noche, madres que juraban haber visto unas manos delgadas, demasiado largas, asomarse por la tapa del pozo. Nadie quería creerlo, hasta que el primer adulto murió. Dicen que escucharon a la mujer llorar antes de morir. Dicen que eso fue lo que lo despertó. Dicen que una figura pequeña, encorvada, con ojos vacíos y uñas como huesos desgarrados, salió del pozo arrastrando cadenas, trepó por su cama y se la llevó. Dicen que la encontraron sin lágrimas, con los ojos secos como piedra. Desde ese día, San Viridio aprendió una única regla: nadie llora cerca del pozo jamás, ni de noche, ni de día, ni por dolor, ni por nostalgia, ni por accidente, porque el duende encadenado, ese ser que no nació humano, pero que tomó la tristeza de un niño abandonado como alimento, escucha cada lágrima caer como si fuera una campana, una invitación, un llamado. Y cuando escucha llanto, el inicio de nuestra historia arranca cuando Lucero, una joven que regresa al pueblo después de años de ausencia, no puede contener las lágrimas al visitar la tumba de su abuela. Lo que ella no sabe es que está demasiado cerca. Apenas una lágrima cae al suelo. Algo al fondo del pozo abre los ojos por primera vez en meses. Algo pequeño, algo encadenado, algo hambriento. La noche siguiente al funeral de la anciana que reveló la leyenda, el pueblo entero volvió a hundirse en un silencio artificial. Era el tipo de silencio que no nace de la paz, sino del miedo a incomodar algo que podría estar escuchando. Las casas cerraron sus ventanas como párpados apretados. Las luces se apagaron temprano. El viento mismo parecía contener la respiración. Pero Dano, el único forastero que había llegado recientemente al pueblo, decidió caminar hacia el pozo. No sabía exactamente por qué. Tal vez porque había escuchado a los ancianos susurrar que algo volvió a moverse en la oscuridad. Tal vez porque la anciana, antes de morir, lo sujetó del brazo y le dijo con voz: quebrada Anel no mata porque quiere, mata porque tiene hambre. Cuando llegó al centro del pueblo, el pozo lo recibió como un vacío que respiraba. Las piedras estaban húmedas, como si hubieran llorado. El metal oxidado de la tapa estaba cubierto de marcas a arañazos, huellas diminutas y algunas más largas, como si alguien o algo hubiera intentado salir rascando desesperadamente.
Danen deslizó la mano sobre el borde y sintió algo extraño, un pulso, como si el pozo tuviera corazón. Retrocedió, pero no corrió. Algo dentro de él, un instinto antiguo o una curiosidad suicida, le decía que quedarse era aún más peligroso que acercarse un poco más. De pronto, un sonido débil ascendió desde el fondo. No era un golpe, no era un animal, era un lamento, suave, entrecortado, tan infantil que erizaba la piel. Danen miró alrededor. Ninguna casa tenía luces. Nadie estaba despierto. Ese llanto venía del pozo, no había duda. Y entonces, desde la profundidad, surgió una voz que no encajaba con el llanto. Una voz vieja, áspera, deformada, que imitaba la tristeza humana de manera imperfecta, como una criatura que aprendió a llorar escuchando a un niño agonizar en la oscuridad. ¿Quién está ahí arriba?, susurró la voz, arrastrando cada sílaba como uñas sobre piedra húmeda. Danon sintió que la garganta se le cerraba, pero trató de mantener la calma. El silencio posterior fue aún peor. Se inclinó apenas para escuchar mejor y vio una mano grisácea, del tamaño de la de un niño, pero con dedos demasiado largos, saliendo lentamente entre las rendijas de la tapa. Un dedo acarició el metal como si buscara una grieta para escapar. Otro dedo se dobló en un ángulo imposible, escuchando el sonido del aire. El llanto volvió a sonar, pero esta vez Danon entendió algo escalofriante. El llanto no venía del pozo, era la criatura imitando el llanto, una imitación torpe, desesperada, hambrienta, como si estuviera diciendo: «Llora conmigo». Para poder encontrarte, una sombra se movió detrás de Danon. Era un anciano del pueblo, temblando, con una linterna en la mano. «No hables», susurró, con lágrimas contenidas. «No respondas, no hagas ruido. Si te escucha llorar, te marcará». Danen no alcanzó a preguntar nada. Desde el pozo se escuchó un suspiro, extenso, profundo, como si algo olfateara el aire. «Huele algo nuevo», gruñó la voz, con un tono emocionado, enfermo. «Algo fresco, algo vivo». La linterna del anciano parpadeó. El anciano retrocedió y pisó una piedra, tropezó y al caer soltó un sonido involuntario, un gemido de dolor, breve, humano, fue suficiente. La tapa del pozo vibró como golpeada desde abajo por un cuerpo frenético. Las piedras del borde temblaron. La mano gris volvió a asomarse, esta vez con fuerza. La criatura buscaba la fuente del dolor como un animal rastreando una herida abierta. Danon intentó ayudar al anciano a levantarse, pero éste ya sabía que estaba condenado. Con lágrimas en los ojos, le dijo: «Corre, no mires atrás. Si escucha tu miedo, vendrá por ti también». El gemido del anciano se mezcló con un susurro enloquecido que ascendía desde las profundidades. Un susurro que repetía: «Duele, duele, déjame comerlo». Danen retrocedió un paso, luego otro. El anciano lloró, y el llanto, ese maldito llanto que el pueblo evitó durante décadas, selló su destino. La tapa del pozo se levantó apenas unos centímetros, lo suficiente para que una figura pequeña, contorsionada y aterradora, se arrastrara hacia la superficie con movimientos espasmódicos al rostro infantil, pero ojos huecos, sonrisa torcida, pero dientes afilados como piedra rota. El duende no subió corriendo, subió oliendo, saboreando, siguiendo el sonido del llanto, como un lobo sigue el rastro de sangre en la nieve. Danon había visto cosas horribles en su vida, pero jamás nada tan primitivo, tan hambriento. Un depredador emocional, una criatura nacida del abandono humano. El anciano intentó dejar de llorar, apretando los dientes, tapándose la boca, pero ya era tarde. Las lágrimas ya habían sido escuchadas. El duende levantó la cabeza lentamente y su sonrisa se estiró, revelando un segundo set de dientes detrás de los primeros.
Danen sintió la urgencia de huir, pero algo dentro del pozo, algo más profundo, más antiguo, lo llamó por su nombre Andanon. Tú también lloras cuando nadie te ve. La criatura se giró hacia Ela no por el llanto del anciano, sino por el dolor que Danen escondía en el corazón. La pregunta no era si el duende saldría, era a quién perseguiría primero. Y en ese instante, Danon entendió, en el pozo no solo contenía un duende, el pozo alimentaba todo lo que los humanos intentaban enterrar. La noche cayó sin aviso, como si el cielo hubiera decidido apagar las estrellas de golpe. El viento dejó de soplar, el silencio se volvió tan espeso que parecía un objeto sólido. Y allí, frente al pozo, los sobrevivientes, si es que merecían ese nombre, comprendieron que ya no quedaba espacio para la cordura. Danen sostenía la linterna con manos temblorosas. Era el único que aún respiraba sin sollozos. Los demás habían cedido al miedo, y el llanto había comenzado a impregnarse en el aire como un perfume fatal. El pozo vibró, un sonido profundo, ronco, como un lamento atrapado en la garganta de la tierra misma. Ascendió desde las piedras húmedas, un olor a óxido, barro podrido y algo más. Algo vivo reptó hacia ellos. No, no lloren, susurró Danen, pero ya era tarde. El primero en romper fue Mateo. Intentó contener las lágrimas, pero su respiración entrecortada, sus pequeños gemidos, fueron como campanas para el ser que dormía abajo. El sonido rebotó dentro del pozo, provocando un eco agudo, como uñas rascando piedra. Y entonces apareció primero una mano diminuta, delgada, piel arrugada como un pergamino mojado, dedos largos que no correspondían a un cuerpo tan pequeño. Arrastraba consigo restos de cadenas oxidadas que colgaban como víboras muertas. Luego los ojos, dos hundidos pozos de un brillo enfermo, amarillento, donde la luz parecía entrar pero nunca regresar. No eran ojos vivos, tampoco muertos. Eran ojos que habían aprendido a mirar llorando. No, balbuceó Mateo, retrocediendo. El duende trepó al borde del pozo con la elegancia macabra de un animal que había repetido ese movimiento cientos de veces. Sus pies desnudos eran tan deformes que parecían quebrarse bajo su propio peso, pero no lo hacían. Se detuvo, escuchón, se estremeció como si el aire mismo le acariciara la piel. Mateo sollozó. El ataque no fue rápido, ni brutal, fue íntimo. El duende se arrastró hacia Mateo, no con hambre física, sino con necesidad emocional, como si buscara un abrazo oscuro y retorcido. Le tomó la cara entre sus manos frías y pegajosas. Mateo gritó, pero su voz se cortó cuando el duende abrió la boca y aspiró. No aire, no vida, esperó Dólar. El rostro de Mateo se hundió como si algo le robara el alma a través de los poros. Su piel palideció, los ojos se opacaron, cayó al piso temblando, como una marioneta sin hilos. Danen no podía moverse, ni pensar, en solo mirar. El duende se giró hacia él y husmeó, probó el aire, casi decepcionado. Tú no lloras, pareció decir sin hablar. Danen apretó los dientes. Desde niño aprendió a no llorar. Su padre lo golpeaba y él tragaba las lágrimas. Su madre lo dejaba solo por días y él aguantaba. Había enterrado tanto dolor que ya no sabía cómo sacarlo. Eso atrajo aún más al duende. Se acercó lentamente, curioso, inquieto, como si oliera un tipo distinto de carne emocional. Un dolor viejo, enterrado, podrido. Tú sufres en silencio. Danen retrocedió. Un paso a otro, pero el duende se arrastró detrás de él sin tocar el suelo, como si lo siguiera una sombra más densa que la noche. Lo acorraló contra el pozo. Su respiración era un gorgoteo infantil, como un niño intentando hablar bajo el agua. El duende extendió una garra huesuda hacia su mejilla. Llora, ordenó Danon. Sintió el temblor en el pecho, la presión en la garganta, las imágenes de su vida rota como vidrios acumulándose en sus ojos. Pero no lloró, no podía, y eso enfureció al duende. El pozo volvió a vibrar, esta vez como un aviso.
piso. Como si algo más allá abajo despertara con Elan, la tierra tembló, la cadena tironeó, el duende gritó, un sonido agudo, horrendo, el llanto de un niño que murió pidiendo ayuda y nunca la recibió. Danen aprovechó, saltó hacia un lado, tomó la cadena colgante y tiró con todas sus fuerzas. El duende quedó un segundo atrapado en el borde. Un segundo pero no cayó. Lo último que Dan vio fue su sonrisa torcida demasiado humana. No importa, tú llorarás. Algún día se soltó de la cadena. Desapareció dentro del pozo, no cayó. Como si el pozo fuera un hogar cálido al que regresaba. La tapa de piedra comenzó a deslizarse, crujiente, sacudiéndose como si algo desde adentro la empujara. Andanon corrió, sin dirección, sin pensar. Sabía que la historia no había terminado. Sabía que volvería, en que el pozo no estaba sellado, que la criatura no estaba sola y sobre todo, que un día, inevitablemente, él lloraría. El pozo nunca olvida. El duende tampoco.